Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos entonces a su segunda semana ya de clases en la que hemos ido estudiando este gran tema preocupante en una sociedad que es el tema de los bienes, ¿cierto? Alguien podría decir, la preocupación por los bienes siempre debe ser de segunda categoría. La primera preocupación debe ser el ser humano. Y estaría en lo correcto. Así es, ¿cierto? La primera preocupación siempre debe ser el ser humano. Y por eso llama un poco la atención cómo se dan en el día de hoy las cosas en las que uno pareciera que a veces, dadas las opiniones que se van generando dentro de la sociedad, pareciera que la preocupación se desvía entre una y otra, eh, digamos, en vez de que sea la primera y no discutible preocupación el ser humano, aparecen los bienes. El tema obviamente no está exento de debate, sobre todo a propósito de las medidas que toma la autoridad. Por ahí a mí me tocó revisar unos ensayos de corte ético y por supuesto que este era el planteamiento, diría yo, mayoritario. Las medidas de la autoridad van hacia fortalecer el sistema económico, ¿no? O las medidas van tendientes a proteger la salud de la población. La decisión no es nada fácil, no es nada fácil porque esto depende de muchas variables, al menos en mi opinión. En mi opinión depende de muchas variables, ¿cierto? Uno debiera no dudar, por supuesto, no debiera, no, aquí, digamos, la duda es inadmisible. La primera preocupación debe ser el ser humano. Ahora, ¿cómo llegamos a la preocupación del ser humano? Tratando de que aquellas eh, eh, aspectos de importancia que vienen después de ello no se vean deteriorados. Ahí un poco la astucia, la pericia, la experiencia de la autoridad y por supuesto de los ciudadanos. ¿Ah? Hay algo que a lo mejor hemos olvidado en el último tiempo, que un país es un país, es una comunidad de todos. No se trata que solo algunos tengan que tomar las decisiones que van a complicar, sino que también el ciudadano, a las personas, el pueblo, también contribuya a aquello que nos hace mejores a todos. ¿No? Así que esta es una tarea compartida, esto es como la clase. ¿No? Yo siempre lo he dicho, y sobre todo cuando los alumnos tienden a opinar sobre la clase, eh, la dinámica está precisamente en esta interacción. No se ha podido dar en todos los cursos, ni en todas las instancias, en todas las eh, actividades que desarrolla nuestra universidad en ese sentido. ¿Mm? Pero vamos a ir buscando durante este semestre algunas instancias en que podamos hacer una interacción. Porque esta es la riqueza de la clase, ¿no? La riqueza de la clase está en que yo aporto lo que yo sé, ustedes aportan lo que ustedes saben y de allí generamos entonces conocimiento. ¿Ah? La experiencia que compartimos, la experiencia de no solo del conocimiento teórico, sino también de lo que a ustedes les ha tocado vivir, de las preguntas que le hacen todos los días las personas que los circundan, y de eso uno va entonces interactuando y generando conocimiento. ¿Ya? Me han llegado ya algunos trabajos. No he puesto fecha porque si ustedes se fijan, el trabajo contiene algunos elementos que vamos a ver hoy día, inclusive entre hoy y mañana. Así que todavía hay tiempo para realizar la actividad o inclusive para corregir. ¿Ya? Pero ya vi por ahí que algunos están bien enfocados. Voy a, como les dije, el compromiso es tratar de ir mandando la retroalimentación. ¿Mm? Bien, pues así que confiados en que estas discusiones o este debate país, que es importante para cada uno de los miembros de este país, lleguemos a las mejores conclusiones,
y a la mejor unión, en el entendido que todo lo que haga, lo que haga cualquier integrante de este país, nos beneficia a todos, ¿cierto? Si yo ahorro agua en la mañana cuando me ducho, lo estoy haciendo no solo porque es un ahorro vital que debemos hacer de agua, sino porque eso le hace un bien a la comunidad. Lo mismo si contamino menos y si me cuido más. Si me cuido, obviamente, yo siempre digo, es una cama menos que ocupo en el hospital, entonces podemos dar espacio a otros. Esa solidaridad es siempre relevante. Y parte por nosotros. Cada uno de nosotros hace algo y en ese hacer estoy colaborando. La vida se nos ha dado para colaborar con la obra de Dios, decía el Padre Hurtado. Pero para aquellos que no son creyentes, la vida se nos da precisamente para colaborar con esta obra que construimos todos, es que se llama Chile. Bien, bueno, sigamos adelante entonces con lo nuestro. Les decía yo, la semana pasada ya habíamos comenzado a analizar la clasificación de los bienes y en esa clasificación vimos una de las clasificaciones más relevantes desde el punto de vista de nuestro legislador civil. Y por eso esa preocupación la demuestra a lo largo de varias instituciones y que fue esa clasificación que distinguía entre cosas corporales e incorporales, pero especialmente aquella que distinguía entre cosas corporales muebles e inmuebles. Y por eso fuimos viendo varias instituciones y ustedes seguramente a lo largo de sus años de estudio se van a ir dando cuenta cómo va operando la diferencia entre una cosa mueble y una cosa inmueble. En tiempos en que las riquezas hoy día se encuentran en ámbitos compartidos. Hay cosas muebles de mucho valor y cosas inmuebles que a veces son de muy escaso valor. Piensen, por ejemplo, una tierra a la que se le ha puesto un vertedero al lado. Pasó mucho tiempo en Polpaico, por ejemplo, los reclamos que tenía la comunidad de Polpaico, precisamente porque se quería instalar un vertedero, que de hecho se instaló no tan cerca, pero que causó un impacto ambiental importante. Entonces, ¿qué pasó? Que todos sus terrenos se desvalorizaron. Y eso es para que ustedes vean que, en definitiva, claro, las circunstancias, el contexto en que se encuentra un bien, termina siendo, digamos, alterando su valor. Leí esta semana, por ejemplo, que salieron a remate las cartas que se escribió, parece que escribió la actriz Katharine Hepburn. A mí me encantaba la Katharine Hepburn, una actriz ya, yo creo que ha muerto, ya tendría que tener más de 90 y tantos años. Y se escribía con Howard Hughes, parece que se llamaba, que parece que uno de los pioneros en la aviación comercial. No estoy seguro, aquí fue un inventor de aviones, creo que ahí está una película acerca de su vida. Y las cartas alcanzaron el valor de creo que 83 o 85 millones de pesos. En un remate, en una subasta. ¿Ven? Entonces un bien corporal mueble consistente en un simple papel, en una carta, pero que tiene un contexto, ¿cierto? Y eso determina la diferencia de valor que puede experimentar un bien. Por eso el valor de los bienes es relativo. Depende siempre del contexto en el que se aprecie ese bien. Bueno, y hoy día nos toca avanzar en esa clasificación, que según algunos autores son clasificaciones extraídas del código, y que es la que distingue entre cosas consumibles y no consumibles. También, obviamente, que pasa a ser muy relevante esta clasificación. Bienes consumibles y bienes no consumibles.
¿Y por qué pasa a ser relevante? Porque existen más enfocado el pizarrón. ¿Mm? ¿Por qué es importante? Porque hay una cualidad de los bienes, pues cierto, esa cualidad que algunos son efectivamente no, no se destruyen, ¿ah? Con su uso, con su aprovechamiento. Los economistas le llaman los bienes durables. Nosotros aquí le llamamos los bienes consumibles o no consumibles según se destruyan o no por su primer uso. Por tanto, es una categoría que crea el derecho porque le da primer uso. Si con el primer uso la cosa se destruye, obviamente pasamos a un bien consumible, y si no se destruye con su primer uso, es un bien no consumible. Dirían durables el mundo de las ciencias de los materiales o de las ciencias económicas que van. Recuerden que los bienes son estudiados desde distintas perspectivas, ¿cierto? Bueno, esto de la consumibilidad, sin embargo, es bastante relativo y el profesor Peñalillo se encarga de reafirmarlo así. Porque en verdad la consumibilidad va a depender también, no digo que sea único, sino que también del destino que le dé quien sea su titular. Si yo en este minuto, vamos a ir a los ejemplos clásicos, si yo hoy día tengo una manzana y me la quiero comer porque yo soy el dueño de la manzana, y diré, bueno, es una cosa consumible porque se va a destruir inmediatamente con su primer uso. Ahora, si yo tengo una manzana pero la quiero vender, porque soy un verdulero y soy vendedor de frutas y dentro de esas frutas están las manzanas, me voy a deshacer de ella a través de un acto de enajenación, ¿cierto? Ese acto de enajenación, que en este caso es habitualmente la venta, también voy a estar consumiéndola, pero ya no por su destrucción, sino que porque el primer uso para su titular implica desprenderse de su dominio, enajenarla. Y ese acto de enajenación entonces pasa a ser una consumibilidad también, pero ya no desde el punto de vista objetivo, destrucción, sino que desde el punto de vista subjetivo, enajenación. ¿Ven? Entonces resulta que la consumibilidad puede tener dos formas, dos variantes. Objetiva, si efectivamente su primer uso implica su destrucción, su extinción, o puede ser subjetiva si su primer uso implica para su titular el desprenderse, el enajenar la cosa. Entonces, la manzana, por ejemplo, sería un bien objetivamente consumible porque se destruye con su primer uso, y sería subjetivamente consumible cuando se enajena. ¿Bien? Pero así como la consumibilidad puede tener una variante objetiva y una variante subjetiva, también puede tenerlo la no consumibilidad, que puede ser objetiva y puede ser subjetiva. Y entonces nosotros decimos no consumibilidad objetiva, es decir, que de acuerdo con su primer uso no se destruye. Por ejemplo, un refrigerador, un libro, un lápiz, ¿cierto? De acuerdo con su, digamos, con su posibilidad de destruirse o no con su primer uso, pasan a ser bienes no consumibles objetivamente. Pero también hay bienes no consumibles subjetivamente, es decir, de acuerdo al destino que tienen para su actual titular. Eso es importante porque es el titular el que toma la decisión, por eso es un asunto subjetivo. Aquí entonces nos vamos a encontrar con bienes que a lo mejor sí serían destruibles por su primer uso, pero de acuerdo al uso, de acuerdo al destino que le ha dado su actual titular, no son consumibles. Podría ser, por ejemplo, si yo fuera un coleccionista de vinos.
por ejemplo, si yo soy un coleccionista de vinos y tengo aquí, en vez de libro, tengo puros vinos, y digo, y supongamos que soy una persona que no bebe, pero no bebe nada, pero me gusta la colección, coleccionar vinos. Entonces el bien vino sería algo que efectivamente se puede destruir con su primer uso porque lo voy a consumir. Pero de acuerdo al destino que yo le di, esos bienes han salido de la consumibilidad y han entrado a un bien a ser un bien no consumible, pero subjetivamente porque toda esta, esto supongamos que estos no son libros, estos son vinos. Y aquí tengo un vino de 1880. Y alguien diría, tomémoslo. No, para nada. Eso es intocable porque es un bien de colección, es un bien no consumible subjetivamente, porque yo, titular de esta botellita de vino del año 1885, he decidido que eso no se va a consumir. Bien, entonces se pueden dar cuenta que ambos elementos se pueden ir conjugando de acuerdo a si se produce la destrucción con su primer uso o si efectivamente su primer uso implica enajenarlos o conservarlos. Bien, a tener entonces presente esa figura. Ahora, muy relacionada con esta clasificación y a propósito de la pregunta del taller, están los bienes fungibles y no fungibles. Aquí también es una clasificación. La fungibilidad va a decir relación con aquellos bienes que pueden ser reemplazados por otros, dado que todos ellos, cualquiera de esos bienes, posee el mismo poder liberatorio frente a una necesidad. ¿Ah? ¿Por qué? Entonces, por eso dice el profesor Peñailillo, son bienes que poseen igual poder liberatorio. ¿Qué significa eso? Que pueden todos satisfacer la necesidad. Algunos dicen son bienes reemplazables. Y el ejemplo, dentro de los clásicos, está, por ejemplo, el café. Quiero tomar un café, quiero comprar un café, y entonces digo, cualquier café es igual, porque lo que yo busco es el producto sustantivo, el café. Si es de una marca o si es de otra, bueno, da exactamente igual, ¿cierto? Pero en cambio, el bien es no fungible cuando no es reemplazable, cuando el poder liberatorio que tienen los bienes no es igual en todos los casos. Aquí estamos hablando de una distinción dentro de las cosas que es bastante importante, cuando hablamos del género y la especie. Cuando uno habla del género, si uno dice quiero comprar un caballo, por ejemplo, da lo mismo, ¿cierto? Mi intención es tener un caballo y por lo tanto voy a una feria de animales o voy a un campo, voy a un fondo y le digo, mire, quiero comprar un caballo. El dueño perfectamente podría decir, pero ¿qué caballo quiero? Me da lo mismo, yo quiero un caballo, ¿no? Porque quiero llevarlo al campo para cabalgar. Bueno, esa es una opción. Todos los caballos serían bienes fungibles. De hecho, ahí el género es caballo y eso es lo que quiero, cualquiera. Sin embargo, si yo digo que quiero comprar el caballo que ganó el último derby de Viña del Mar. Usted quiere el caballo. No me acuerdo cómo se llama el caballo, no sé cuál será el caballo. Supongamos que se llama el caballo Viña del Mar. Bueno, ese es el caballo que yo quiero. O sea, por lo tanto, cualquier caballo no me da igual, a pesar de que los caballos son todos iguales en términos de género, pero no lo son en términos de cualidades especiales, ¿cierto? En este caso es un ejemplar específico. Entonces el bien ya sería no fungible. Al igual que ocurre con la consumibilidad, en ambos casos se puede dar la objetividad y se puede dar la subjetividad. ¿Qué queremos decir con esto? Que a veces hay bienes que son reemplazables objetivamente, porque cualquier bien da exactamente igual, pero resulta que en ese caso el titular ha querido
ha querido que efectivamente, o quien requiere para satisfacer la necesidad, que sea uno específico. ¿Ah? Y eso es porque para mí lo importante pasa a ser ese bien, no es reemplazable. ¿Ah? Entonces, precisamente, puede ser fungibilidad objetiva, en el fondo que es reemplazable, ¿ah? Y puede haber fungibilidad subjetiva, que ese reemplazo es posible a pesar de que los bienes no son fungibles porque no son reemplazables, pero para el requerimiento, para la necesidad que tiene quien pretende, digamos, la adquisición del bien, entonces resulta que es exactamente igual. O en este caso también podría ser para quien los utiliza vía también enajenación. Podría darse en las dos circunstancias, dependiendo del ejemplo que se vaya tomando. ¿Ah? Cuando, por ejemplo, si alguien dice, ¿sabes qué? Queremos comprar o necesitamos un lápiz para firmar un documento. Cualquier lápiz da exactamente igual, pero resulta que el que va a está requiriendo, por eso es importante la necesidad en la fungibilidad. La necesidad del requiriente dice, no, yo no quiero firmar con cualquier lápiz, quiero firmar con la pluma que perteneció a mi abuelo. Entonces resulta que para satisfacer su necesidad de firma, que podría recurrir perfectamente a un lápiz que es fungible, reemplazable, ¿eh? No, se requiere que satisfaga esa necesidad un lápiz específico. Es el lápiz del abuelo. Entonces, ese lápiz pasa a ser no fungible, pero subjetivamente, porque para mí no da lo mismo firmar con cualquier lápiz, a pesar de que el documento se puede firmar con cualquier lápiz, es decir, es fungible objetivamente, pero para el individuo es no fungible subjetivamente, porque para mí no da exactamente igual. ¿Ya? Bueno, tienen que de alguna manera ir revisando o haciendo el ejercicio de ir tomando un bien, el que ustedes quieran, y lo van probando. ¿Es un bien consumible? ¿Es un bien no consumible? ¿Es un bien fungible? No es un bien fungible, porque si ustedes se fijan, estas categorías son absolutamente vinculantes. ¿Mm? Puede ser una cosa que sea consumible y a la vez fungible. ¿Por qué consumible? Porque la manzana es algo consumible, ¿cierto? Pero a la vez fungible. ¿Por qué? Porque cualquier manzana da lo mismo. Distinto si yo dijera, es consumible porque es una manzana, pero resulta que no cualquier manzana da lo mismo, sino que quiero una Fuji traída desde un huerto vegano de tal parte. Entonces, algo que es consumible perfectamente, porque se va a destruir con su primer uso, lo transforma en un bien no fungible, porque la manzana que yo quiero, subjetivamente, es una manzana Fuji del huerto X, que es un huerto, dije vegano, nada que ver, orgánico, esa es la palabra, ¿ah? Porque es un huerto orgánico, yo sé que la manzana que viene de ese huerto X es una manzana más sana. Entonces, es consumible, pero es no fungible subjetivamente. Para mí, a lo mejor para un niño cualquier manzana le da exactamente igual, consumible y no fungible. Y pueden haber a su vez bienes no consumibles, es decir, que no se van a destruir por su primer uso y que a la vez pueden ser también fungibles y no fungibles. Fungibles si no se destruye por su primer uso y me da lo mismo, como si compro, por ejemplo, invento un plumón, que es algo no consumible en términos de que no se destruye por su uso, y a su vez es fungible porque cualquiera me da lo mismo. Pero si yo digo, es un bien no consumible porque es un plumón, pero quiero el plumón que usó el profesor en su última clase antes de morirse. Pobre hombre, se murió, yo quiero usar su último plumón. Entonces será no fungible, ¿no? Será no consumible porque no se destruye, pero será no fungible subjetivamente porque
No cualquier plumón satisface mi necesidad. Yo quiero el plumón que usó el profesor en su última clase. ¿Ven? No es cualquier plumón en ese caso. Bueno, ahí entonces van interactuando. Ahora la pregunta es, ¿esta clasificación estará comprendida en el Código Civil? Bueno, según se dice, esta clasificación está comprendida en el artículo 575. ¿Ah? Y que según también señalan los profesores, es una clasificación que está confundida. ¿Ah? ¿Por qué confundida? Porque hace alusión al concepto de consumibilidad, pero cuando da los ejemplos se refiere a la fungibilidad. ¿Mm? Entonces, leamos. Fíjese, las cosas mueven, por lo tanto está haciendo ya una distinción, está diciendo que son cosas corporales muebles. Se dividen en fungibles y no fungibles, como si estuviéramos aludiendo a esta segunda clasificación. A las primeras, es decir, a las fungibles, pertenecen aquellas de que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan. Ese concepto de destrucción es de acá, es de los bienes consumibles y no consumibles. ¿Ven? Y sin embargo el código le está llamando fungibles o no fungibles. Y la fungibilidad dicen con la posibilidad de ser reemplazados porque todas ellas tienen igual poder liberatorio. ¿Mm? Y luego, fíjese los ejemplos, dice, las especies monetarias, el dinero, en cuanto perecen para el que los emplea como tales, son cosas fungibles. ¿Ven? Entonces, en efecto, el dinero es una cosa reemplazable. Yo cuando tengo 500 pesos, son 500 pesos, da lo mismo la moneda, ¿sí? Mientras sea de 500, es una moneda absolutamente fungible. Por tanto, el ejemplo es correcto para la fungibilidad, pero el concepto que da en el inciso primero, en el inciso segundo, es para hablar de consumibilidad. Bien, bueno, hecha esa precisión que siempre es necesaria, ¿ah? Nos queda el último aspecto a decir de esto, que es la importancia. ¿Por qué estamos hablando de esto? Y a través de los ejemplos ustedes ya pudieron percibir que efectivamente esta categoría tiene mucha importancia porque los contratos y los derechos que se constituyen se hacen sobre objetos, ¿cierto? Y muchos de esos objetos, cuando se trata de objetos corporales muebles, tienen una particularidad. Puede que yo lo esté dando en préstamo, puede que yo lo esté, comillas, enajenando, vendiendo, donando, ¿no? O puede que sean necesarios para el ejercicio de un derecho. ¿No? O sea, son varias las circunstancias y en todas estas se va dando una categoría distinta. Ya lo hemos visto en las clases anteriores. El sujeto puede estar en una relación de dominio con la cosa, es decir, es dueño y por tanto cuando se la entregan, queda para él el dominio de la especie y ya no hay nada que restituir. Podría ser que la cosa efectivamente se la entreguen en mera tenencia. Es decir, por ejemplo, cuando yo voy a la biblioteca y pido un libro, tengo la mera tenencia y hay un comodato, un préstamo de uso. Y por lo tanto, significa que pasados los 3 días, yo debo restituir el libro a la biblioteca. O si constituyen un usufructo supongamos, por un plazo de 10 años, se suelen entregar, por ejemplo, las propiedades en usufructos, a veces entre empresas relacionadas, entre padres e hijos, y se entregan un bien en usufructo por un plazo determinado. Bueno, al final del plazo habrá que restituir. Por tanto, esta acción tan importante, este derecho tan importante y esta obligación a la vez tan importante que surge en algunos derechos o en la celebración de algunos contratos, que es la de restitución, implica que el bien no puede ser consumible, porque entonces no habrá nada que restituir, ¿cierto? Si yo entrego algo en usufructo por el plazo de 10 años, los 10 años tiene que
restituirse. Si entrego algo en arriendo, al cabo de un año tiene que restituirse. Si doy algo en comodato, como el libro, al cabo de 3 días debe restituirse. Por lo tanto, obviamente no puede recaer sobre bienes consumibles, sino que solo sobre bienes no consumibles. Eso es importante. Ahora, en términos de fungibilidad y no fungibilidad, diríamos que la sociedad que estamos viviendo es una sociedad bastante exigente, sobre todo en términos de calidad y en términos de cualidades. Yo siempre digo que si a mí voy a comprarme un computador, cualquier computador me da lo mismo, pero resulta que si va un diseñador, supongamos que necesita para trabajar un computador que tenga algunas características especiales, ¿cierto? Algunos programas cargados que sean especiales, algún tipo de velocidad. Entonces, cuando uno piensa que en muchos contratos influye la especialidad del producto, por eso es tan importante aquí, por ejemplo, el error y las cualidades accidentales y también los vicios redhibitorios que pueda tener la cosa. Esas dos grandes institutos, el error en las cualidades y por otro lado en los vicios, influye mucho la calidad que haya tenido la cosa. Daba lo mismo al computador, daba lo mismo a ciertas características. Podría haber en ese caso entonces eventualmente un error o podría estarse configurando algún vicio de la cosa. Bueno, en esos aspectos va a tener entonces importancia el que clasifiquemos los bienes de fungibles y no fungibles, de consumibles y no consumibles. Es decir, los contratos se ejecutan teniendo presente el bien y ese bien influirá en la forma en que lo hayamos determinado, por como decíamos antes, las obligaciones de género y las obligaciones de especie o cuerpo, ¿cierto? Que las van a ver después, pero que básicamente se refiere precisamente a qué es lo debido. Se debe un individuo determinado, de un género determinado, como si fuera una obligación de especie o cuerpo, ¿cierto? O se debe un individuo indeterminado de un género determinado, siempre y cuando sea un individuo de calidad a lo menos mediana. Es diferente, ¿se acuerdan? El caballo no es lo mismo cualquier caballo que un caballo de carrera. Y no es lo mismo cualquier caballo de carrera si es que estoy buscando uno que, por ejemplo, ha ganado un campeonato. Todo eso va a influir en la redacción del contrato y va a tener presente estos elementos a la hora de configurarlo. Ustedes como abogadas y abogados van a tener que ser muy cuidadosos, sobre todo por eso les decía yo, en una sociedad que es cada vez más exigente con estas dos condiciones, la calidad y la cualidad de los bienes. Importantísimo. Sigamos avanzando entonces en esta clasificación de los bienes. Vamos a borrar esta. Vamos a dejar ahí las B de bienes. Y seguimos. Otra clasificación que es importante, yo diría, también relacionado con lo que estamos conversando, que, por ejemplo, nosotros hoy día vivimos en una sociedad muy tecnológica. Entonces resulta que a veces es un dilema resolver qué es lo importante dentro de lo que estamos adquiriendo. Por ejemplo, en estos días han habido muchos problemas con las señales. Entonces resulta que hay alumnos que se han descubierto subiéndose al techo para poder conectarse a sus clases, lo que habla muy bien de sus alumnos, ¿cierto? Haciendo lo posible por entrar a su conexión y no como algunos alumnos que tengo yo por allí que efectivamente dejan pendiente la grabación para el momento más cómodo del día. Está bien, eso está bien también. Lo importante es ver la clase. Eso es lo importante. Entonces, alguien diría, ¿está fallando el computador porque no es muy veloz o está fallando el contrato de prestación de servicios de señal?
son dos cosas diferentes, ¿ah? Porque los computadores tienen una velocidad, ¿cierto?, que la da el mismo aparato, pero también tenemos un elemento dentro del computador que es el contrato de Internet, por ejemplo. Entonces, uno viene a preguntarse y dice, bueno, viene el técnico y dice, ¿sabe qué? Aquí el problema no es de la señal, el problema es de su computador. Y el individuo dice, aquí no, mi computador, pues yo tengo un computador de última generación. Aquí el problema es su señal. Entonces, ¿se fijan? Hay dos bienes que convergen. ¿Ah? Piensen en un celular. Mismo caso. Tenemos un celular y nosotros decimos, este celular no me gusta porque avanza muy lento. Hay otros que dirán muy rápido, o este tiene capacidad para tanto y este no tiene capacidad para esto. O este se le agota primero la batería. ¿Ah? Y resulta que yo tengo un celular. El otro día me decía un colega que tiene un celular iPhone y me dice que le gasta mucho la batería. Y yo le digo, mío, hay un ordinario Samsung regalado más encima y de doble uso. Ya era como la tercera vez que lo daban de baja. Y me sale súper bueno porque la batería me dura 2 o 3 días, ¿no? Entonces, y uno dice, ¿qué es lo principal en el celular? ¿El tipo de celular? ¿El tipo de batería del celular? ¿O el tipo de señal que yo contrato? Eso nos lleva a preguntarnos, ¿no?, por cuáles van a ser los bienes principales y los bienes accesorios que yo me estoy proveyendo, estoy adquiriendo. ¿No? Me proveo estos bienes que me parecen muy necesarios, pero a la hora de eh, llevarlos a su máxima utilidad me encuentro con problemas. Y el encontrarnos con problemas significa indagar. ¿Qué tengo? Tengo una batería mala, tengo un celular malo, tengo una señal mala. Y bueno, la discusión se irá a producir sobre todo en aquellos casos en que el celular, por ejemplo, ha sido un producto comprado en la misma compañía, ¿cierto? Entonces yo voy a la compañía telefónica, le compro el plan, le compro el teléfono y el teléfono viene con una batería. ¿Cuál de todos estos elementos pasa a ser el elemento principal y cuál de ellos constituye un accesorio o son todos principales? Porque hacia allá va a ir siempre el punto, ¿cierto? Porque el bien principal es aquel que puede subsistir por sí mismo. En cambio, el bien accesorio es el bien que está para complementar, para agregar, para efectivamente contribuir a lo mejor a prestar cierto servicio. Bueno, en fin, eso hay que irlo descubriendo. ¿Ah? La clasificación principal de accesorios es una nomenclatura netamente jurídica, ¿cierto? Nosotros la hemos visto cuando hemos visto los actos jurídicos principales y accesorios. Bueno, aquí estamos hablando de bienes principales y accesorios. Yo diría que uno de los casos, después lo vamos a ver emblemáticos, es porque efectivamente la convergencia de los bienes eh, puede, puede provocar que estos bienes estén fusionados. Alguien podría decir, ¿sabe que estamos hablando de bien principal cuando aquel constituye una unidad que subsiste por sí misma? ¿Ah? Y como bien accesorio, una unidad que no logra su subsistencia, sino que depende del principal para subsistir. Si quisiéramos verlo en términos de dependencia. Porque alguien me va a decir, bueno, pero es que no es necesaria la dependencia. Podría ser la funcionalidad, podría ser el volumen, podría ser el valor. Y aparecen entonces ese famoso principio que a nosotros nos indica que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y ahí está el problema, ¿cierto? Porque tenemos que saber qué es lo accesorio, porque determinado lo accesorio, vamos a saber la suerte que sigue lo principal. ¿Mm? Y en eso, por eso decía yo, está el problema de la unión que pueden experimentar ciertos bienes, en las que uno dice, es una unión que logró fusionar esos bienes que se constituyeron en uno solo, como si yo dijera, si a un vehículo le saco el motor, obviamente que no funciona. Entonces, no es vehículo. ¿Ah? Desde ese punto de vista estaríamos en otra clasificación, que son los bienes divisibles o indivisibles. ¿Ah? Dependiendo, como dice Peñailillo, desde el punto de vista de la física, podríamos llegar hasta la división más finita o infinita, ¿m? Que cuando uno habla del átomo, ¿cierto? Llegamos a la partícula al menos conocida,
más pequeña, aunque creo que ya hay otras cosas más chicas que el átomo. ¿Mm? Pero bueno, aquí entonces nosotros estamos, ¿por qué? Ahora, ¿cómo vamos a determinar que un bien accesorio debe seguir la suerte de lo principal? Determinando primero cuándo el bien es accesorio. Y ahí está el problema. Si ustedes analizan varias normas del código, el código utiliza tres, tres criterios para determinar cuándo el bien es accesorio y cuándo es principal. Y ese criterio, el primero es el valor, es decir, el bien de mayor valor sería el principal y el bien de menor valor sería el accesorio. Primera posibilidad. Esto cuesta 100, esto cuesta 20. Bueno, el que cuesta 20 es el accesorio. Luego, supongamos que las cosas son de igual valor, porque ahí es donde empiezan los problemas, ¿cierto? Entonces vamos a la función. El que sirva para dar, para dar funcionalidad al otro, sin el cual el otro no puede actuar. ¿Mm? Si yo digo, por decirlo así, tengo un manos libres en el celular, tengo esas cositas que uno se coloca en la oreja. ¿Cuál es el que sirve al otro, sin el cual el otro no puede funcionar? El manos libres sin celular no es nada, ¿cierto? El celular sigue siendo celular a pesar de no tener manos libres, ¿cierto? Bueno, pero en cambio el otro, en este caso el cable con el micrófono y el audífono, entonces requiere del celular para poder funcionar. Entonces ahí decimos la función. Entonces, el manos libre con el audífono sería un accesorio porque lo principal es el celular. Pero ¿qué pasa si yo los enfrento, por ejemplo, a la batería? Batería y celular. O plan y celular. ¿Mm? El celular se puede llamar a otro teléfono si yo no tengo plan. No sé. Yo no lo he intentado, no lo sé. O se puede usar un celular sin batería. Alguien podría decir, profesor, es que un celular sin batería en verdad no es celular, no es nada. Y la batería sin celular, entonces por lo tanto constituyen una unidad. Y ambos son un solo, una sola unidad, un solo todo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tenemos que, en este caso, entender que el bien es principal porque mantiene su autonomía o su independencia independiente de que exista el accesorio. Por tanto, no podríamos separar pila y, o batería y celular. Se generaría un problema, ¿cierto? Entonces, ahí distinguimos, nosotros decimos, es todo un bien principal. ¿Mm? Bueno, pero si estuviéramos ahí entonces, diríamos nosotros, hay un problema con la funcionalidad, porque parece que ambos pudiesen, si yo tomo la batería y la pongo en otro celular, funciona sin problema, ¿cierto? Entonces, ante esa dificultad de que la función no nos ayude a determinar qué era lo accesorio y qué es lo principal, podría quedar un último criterio, el volumen. ¿Mm? Aquí, es decir, aquello que sea de mayor tamaño sería lo principal y aquello que sea de menor tamaño podría ser lo accesorio. Uno de los ejemplos clásicos que menciona el código aquí en la accesión es el diamante que se engasta, dice el código, en el anillo de otro. Entonces, claro, porque el anillo, esta circunferencia de un metal precioso, por ejemplo, de oro, ¿eh? Y luego insertamos un diamante. Entonces hay un tema, efectivamente, incluso de peso. El oro se vende por peso, ¿cierto? Y el diamante también se mide por tamaño. Entonces alguien podría decir, ¿qué fue más importante, el diamante o el anillo? Puede producirse un conflicto ahí. Entonces, en ese caso, a lo mejor sí, el diamante es muy pequeñito. En cambio, la circunferencia de oro es de mayor tamaño, al que podría decir, bueno, lo principal es el anillo. Pero no lo podemos decir a priori, solo podemos decir el criterio a priori, porque no estamos en la discusión. Cuando se produce la discusión es cuando hay que ir al punto. Ahora, esto se ha dado también en temas
de la prestación de servicios y la generación de productos. Vamos a llegar cuando veamos la accesión a este tema. Hubo unos juicios por allí en el pasado, interesante. Hubo mucha discusión, salió publicado en los diarios, que fue un juicio que tuvo la Universidad de Concepción en, en una de las especies como de filiales que pertenecen a la corporación, está la Lotería de Concepción. Entonces, y la Lotería de Concepción es dueña de un producto que se llama Quino. Entonces, en algún minuto se produjo un conflicto, parece que fue un término de una relación comercial entre la empresa que diseñó el software con el que funciona el Quino. Y entonces, como terminó la relación, entonces la sociedad dijo, bueno, ahora yo quiero que se me indemnice o se me pague el valor del software creado para el Quino. Y la Lotería de Concepción dijo, ojo, ese producto fue creado para mí, en mis, digamos, en mis dependencias, y por lo tanto es un producto que es mío. Yo lo compré y pagué por ello, ¿no? Y hubo una discusión, muchos juicios cruzados, de propiedad intelectual, de juicios de cumplimiento de contrato, en fin, una serie de juicios que llevaron a esta discusión. Pero en el plano que nos sirve a nosotros está la discusión de la producción o la creación. ¿Quién es el dueño de la resultante? El que aporta los bienes necesarios para que eso se pueda realizar, o aquel que con su ingenio y su experiencia y su conocimiento termina creando el bien con esos bienes que el otro le proporciona. Entonces generó, obviamente, como le digo, ese caso generó mucho debate, pero esto existe mucho en la actualidad y por eso yo he visto varios contratos en los que hoy día, cada vez que se contrata a un profesional específico y se va a producir generación de bienes, en ese caso se coloca que toda producción de bienes pertenece a, supongamos, la empresa, el que contrata. ¿Por qué? Porque imagínense, ustedes pueden ser diseñadores. Por ahí me acuerdo una vez un alumno que hacía una gigantografía, unos monitos muy bonitos, y resulta que después los vio utilizando digamos, por la empresa en la que él trabajaba, en otros eventos. Y entonces alguien decía, bueno, pero eso es una creación mía. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? El código también la refiere, por ejemplo, cuando dice si de un material otro hace una obra, como si alguien toma el mármol y lo transforma en una obra de arte. Y el código hace una diferencia allí en el autor, en términos, o mejor dicho, en la creatividad del autor. Porque si la obra resultante es de mucho más valor de lo que era la pieza original, supongamos la pieza de mármol, obviamente cambia la titularidad. Vamos a ver cuando lleguemos eso a la accesión. Influye ahí entonces cuando el bien es principal y cuando accesorio. Diría yo que sí, que puede haber una discusión o que los criterios de valor, de funcionalidad y de volumen tiendan a involucrarse en esta discusión de cuando estamos nosotros hablando de la propiedad final del producto creado. Es un tema hoy día bien complejo. Piensen ustedes lo que está pasando en este mismo instante, en esta misma hora, pero no en este mismo lugar, con la creación de una vacuna. Hay muchos países que están entregando mucho dinero a los laboratorios y está el científico allí que está bajo el microscopio y de repente se le enciende la ampolleta y dice, esta es la fórmula. ¿Es de él o es de todos aquellos que aportaron el suficiente dinero para que él estuviese en ese instante allí con un microscopio, con un reactivo, con personal, con un laboratorio, con un sueldo, con todo? A pensarlo, que quede ahí como de taller
para ver quién va a ser el dueño de la vacuna anti-COVID. Bien, es un elemento que nos sirve el contexto para ilustrar el problema. Seguimos adelante y nos vamos a ir a una clasificación de las que son peso pesado. Hoy día, vamos a dejarla enunciada, yo creo hoy día por el tiempo, pero es una de las primeras clasificaciones que tiene problemas de comprensión porque implica el estudio de las abstracciones. ¿Y cómo lo vamos a plantear? Lo vamos a plantear de manera compleja, de inmediato, así para entrar de lleno en el caso. Si yo les pregunto, si alguna vez en esta vida que llevan ustedes, han visto, fíjense la expresión que utilizo, han visto de percepción visual, ¿han visto una herencia? Yo les podría decir y asegurar que todos me van a decir que han oído hablar de una herencia, pero no que han visto una herencia. Y sin embargo, la herencia es una cosa. ¿Ven? Es una cosa que el derecho le llama una cosa o un bien universal. O sea, para el derecho, las universalidades existen. La herencia es una de las universalidades menos discutidas. Hay otras también que se suelen citar como ejemplo, pero hay algún tipo de conflicto. Por ejemplo, cuando usted va aquí al kiosco que está a la salida de la universidad, ¿qué es eso? Porque usted ahí ve al señor que lo atiende, ve, hay a veces alguna estructura, hay algunos bienes como unos refrigeradores donde están las bebidas, hay unas máquinas con café, hay gente comprando, hay proveedores llegando con la mercadería. ¿Qué es eso? Hay un nombre allí, Kiosco el Universitario, por ejemplo. ¿Eso qué es? Usted me va a decir, ese es un kiosco. Ese es el negocio, es el almacén. Pero cuando me dice el almacén, no me dice la revista que está pegada, no me dice las papas fritas que están puestas a disposición del público, no me dice los dulces, no me dice las máquinas con las bebidas. Siempre me dice el almacén, me dice el kiosco. Porque en una palabra usted conceptualiza toda la idea. Bueno, los comercialistas le llaman a eso establecimiento comercial. ¿Y qué será? Una universalidad también. El conjunto de esos bienes que están dispuestos para la celebración de actos de comercio sería, entonces, un bien universal. Las mujeres, por ejemplo, acá tienen una posibilidad dentro del ordenamiento jurídico chileno, que es casarse en sociedad conyugal, pero mantener un patrimonio reservado. ¿Y qué significa patrimonio reservado? A uno le toca ir muchas veces a la notaría y la mujer siempre le dice a uno, me dijeron que tenía que comprar con el 150. La gente no entiende eso, simplemente lo dice. No, es que a mí un abogado me dijo que tenía que comprar con el 150 o que yo lo había comprado con el 150. Yo me pregunto qué entenderán las personas cuando dicen el 150. Bueno, para nosotros, los que trabajamos en esto inmediatamente, sabemos que está hablando del artículo del Código Civil 150 que contiene a la institución del patrimonio reservado, que tiene activos, tiene pasivos, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué es eso? Bueno, sería una universalidad, lo mismo que el patrimonio de la sociedad conyugal, que solo es un patrimonio que existe entre los cónyuges. Para los terceros solo existe el marido y la mujer. Pero para ellos,
En la relación interna existe el patrimonio del marido, de la mujer y el patrimonio de la sociedad conyugal. Entonces, si ustedes se fijan, no es que lo podamos ver, vemos las cosas, pero no vemos esta cosa universal. La universalidad es una abstracción porque es una creación intelectual. Nosotros decimos, porque tenemos experiencia, porque tenemos conocimiento, que cuando se muere alguien, cuando hay varias personas que le suceden y hay bienes, a todo eso se le llama herencia. ¿Ven? Así construimos una idea, dirían los filósofos. Nosotros decimos acá, cosa universal. ¿Mm? Y entonces, después de estos ejemplos, distinguimos las cosas singulares, que son aquellas que efectivamente están constituidas por una unidad que constituye el todo, unidad que no solo puede estar constituida por una sola cosa, que serían objetivos, serían cosas con una singularidad simple, por decirlo, sino que también podemos ir a singularidad compleja o compuesta, como podrían ser bienes que constituyen un todo, pero están conformados por varias piezas. Por ejemplo, un par de zapatos, como dice el ejemplo del profesor Peña de Lima. Son dos, pero constituyen una sola unidad, los zapatos. Y por otro lado están los bienes universales. Los bienes universales, que efectivamente están compuestos por varios bienes singulares que conservan su individualidad, pero que considerados en conjunto constituyen un todo funcional, económico en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, el establecimiento de comercio, que constituye una unidad económica funcional en ese sentido. Estas son las universalidades, que a su vez admiten una distinción entre aquellas que son de hecho, que tienen un gran elemento a diferenciar. Una universalidad de hecho está compuesta solo por bienes activos. Y esos bienes activos destinados a un fin alcanzan la calidad de universalidad. Pero ese fin, ese destino, lo tiene que dar el titular. Por ejemplo, yo en lo personal digo, esto es una biblioteca. ¿Pero por qué? Porque yo le he dado ese destino. ¿A qué? Al conjunto de libros dispuestos aquí, en este caso. Cada una de estas unidades de libro, qué sé yo, que son libros de distintos tipos. Hay un mueble que los sostiene. A todo eso le llamo entonces una biblioteca. Yo, titular de todos estos bienes, le doy un destino. ¿Cuál? El de transformar a esta universalidad de cosas singulares, porque cada libro es una singularidad, pero en el conjunto constituyen una universalidad de hecho. Son los bienes activos y el destino está dado por el titular. No así con las universalidades jurídicas o de derecho. Porque aquí, efectivamente, puede estar compuesta no solo de activos, sino que también pueden haber pasivos, es decir, deudas. Y aquí la configuración de la universalidad no es una decisión del titular, sino que de la ley. ¿Ven? Aquí solo está compuesta por activos y por otro lado es el titular el que decide qué es ese bien. En cambio, en las universalidades jurídicas puede estar compuesta por activos, por pasivos, pero quien categoriza como bien eso es la ley. Por ejemplo, es la ley la que dice qué es la herencia. Es la ley la que dice cuando hablamos del patrimonio reservado. Es la ley la que dice cuando hay sociedad conyugal. Algún grado de discusión ha presentado, les decía yo, el establecimiento comercial, ahí entre
el límite entre la universalidad de hecho y lo jurídico, ¿no? Que seguramente cuando lleguen a derecho comercial ahí van a tener nuevamente esta discusión y por lo menos ya van a ir preparados porque van a entender de qué se trata este problema. Es un problema de una universalidad, fíjense, es un bien. Por eso les decía yo, si ustedes han visto este bien, han oído, sí, han oído hablar de la herencia, del patrimonio reservado o de la sociedad conyugal, pero de ahí a que lo hayan visto, bueno, lo veo difícil, ¿cierto? Solo construimos nosotros la idea. Bueno, esa idea, les decía yo en filosofía, acá se llama bien. ¿Bien de qué tipo? Universal. Universalidad que puede estar dada por los hechos, solo un conjunto de activos destinados a ese efecto por el titular, o bienes universales, como son, por ejemplo, las herencias que están constituidas por activos y por pasivos, ¿eh? Y cuya definición o denominación lo da la ley. A revisar esta clasificación en los manuales porque es una clasificación un poco más compleja y no siempre se puede comprender en la primera lectura. Hay que darle unas 2 o 3 vueltas de lectura a esto, ¿ya? Esto es importante, sobre todo en el aspecto disciplinar, ¿no? De sentarse a estudiar, como les decía en la primera clase, esta clasificación, en este caso hay que leer en qué consiste. Yo no hoy día, pero ya mañana dejaremos un taller ya para desarrollar durante la semana. Bien, pues, estimadísimas futuras abogados y futuros abogados, hemos terminado nuestra clase distinguiendo entonces en estas dos clasificaciones entre consumibles, fungibles, principales, accesorios, universales y singulares. Siempre hablando de los bienes. Recuerden que esto es como el objeto observado. El objeto observado. Uno dice, este es un bien corporal, mueble, comerciable, consumible, singular. ¿Ven? Todos los bienes pueden perfectamente ser encasillados en distintas categorías, siendo uno solo. Bueno, que tengan una buena tarde, una tarde de estudio, de trabajo, si es que tienen que trabajar, y de cuidarse. Mire que hoy día comienza un gran día también para nuestro país. El hecho de que iniciemos el desconfinamiento ha provocado también algunos memes interesantes en cuanto a decir, ojo, ahora la responsabilidad depende de ti. Te están dando la libertad, a mí no me toca todavía, mi comuna no va con el desconfinamiento, pero a los que les toque tienen que tener presente que efectivamente ahora el cuidarse no depende de otros, sino que depende de ustedes. Bien, cuidar a sus papás, cuidar a sus abuelos, cuidar a sus hijos, a sus parejas. Bien, nos estamos viendo el día de mañana. Chau, chau.